Muy bien, yo soy Sicomar Susano y vamos a comenzar esta lectura. Con el amor no va. Cómo superar malentendidos, conflictos y enfrentarse a los problemas de pareja. Aaron Beck. Un libro muy sólido para las terapias de pareja. Y en la portada dice que Aaron Beck es catedrático emérito psiquiatra de la Universidad de Pensilvania y presidente del Instituto Beck de Terapia Cognitiva en Filadelfia. Uno de los principales investigadores e impulsores de la terapia cognitiva en todo el mundo y autor de numerosas obras, como El trastorno bipolar, Terapia cognitiva de los trastornos de personalidad y Pioneros del odio, todas ellas publicadas en PAI2. El índice, sería bueno checar que tenemos la revolución cognitiva, disolución de los lazos matrimoniales, lo que se necesita para sostener una relación y desenredo de nudos, que muy probablemente sea lo que leamos o lo que alcancemos a leer. El libro en sí tiene el poder del pensamiento negativo, la luz y la oscuridad, el conflicto de las perspectivas, la violación de reglas, perturbaciones en la comunicación, fracaso de la relación, pensamientos no expresados, en el ojo de la tormenta, trampas de la mente. Como sabrán, no vamos a leer como tal todo el libro, pero es importante tener una noción de lo que trata. Afilis, decía la portada dice: el amor nunca es suficiente, se basa en datos de casos reales, incluso en citas obtenidas por mí y mis colegas al asesorar a las parejas, pero todos los nombres y detalles identificadores fueron cambiados sin afectar la integridad de las ilustraciones. En algunos ejemplos he creado casos compuestos con el propósito de simular más la identidad de los individuos. Muy bien, introducción. He consagrado parte. A ver, vamos a ver si puede hacer más para acá esto. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Aquí? No, acá. Ok, así. Bien. He consagrado parte de mi vida profesional al estudio de los problemas del pensamiento de las personas afectadas de ansiedad y depresión. Y en época más reciente a los trastornos del pánico. Durante varias décadas he tenido ocasión de atender a muchos matrimonios desavenidos y a algunas parejas que convivían, aún sin estar casadas. En muchos casos, esas relaciones accidentadas originaron depresión y ansiedad en uno de los integrantes de la pareja. En otros estados agravaron las dificultades ya existentes en la relación. Al prestar atención a los problemas de parejas, me encontré con que éstas manifestaban la misma clase de aberraciones del pensamiento, distorsiones cognitivas que mis deprimidos y ansiosos pacientes, aunque las parejas estaban tan deprimidas y ansiosas como para necesitar una terapia específica, eran desdichadas, estaban tensas y enojadas, al igual que mis pacientes. Las parejas tendían a fijarse en lo que estaba mal en sus matrimonios y a descuidar o no querer ver lo que estaba bien. La revolución cognitiva en psicología. Por suerte, en las últimas 2 décadas han presenciado un rápido acopio de conocimientos sobre los problemas de la mente que tienen aplicación directa en las dificultades experimentadas en los cónyuges. Esta nueva interpretación de los problemas psíquicos se aplicó también en un amplio campo de perturbaciones que incluye la depresión, la ansiedad, los trastornos del pánico, los obsesivo-compulsivos, así como los de alimentación, tales como la anorexia y la bulimia. Este enfoque, llamado terapia cognitiva, forma parte de un movimiento más amplio de la psicología y psicoterapia, denominado la revolución cognitiva. La palabra cognitivo deriva del término latino que implica el pensamiento, se refiere a la manera en que los hombres elaboran juicios y toman decisiones y cómo unos interpretan o malinterpretan las acciones de otros. Esa revolución suministró un nuevo enfoque sobre la manera en que los hombres usan la mente para resolver los problemas, para crearlos o agravarlos. Nuestro modo de pensar determina en gran medida si alcanzaremos nuestros objetivos y disfrutaremos de la vida, incluso si sobrevivimos o sobreviviremos. Si nuestro pensamiento es sencillo y claro, estamos mejor equipados para alcanzar esas metas. Si queda empantanado por significados simbólicos, distorsionados, razonamientos ilógicos o interpretaciones erróneas, nos volvemos en verdad ciegos y sordos. Si avanzamos tropezando sin tener un claro sentido de hacia dónde nos dirigimos o de qué hacemos, estamos condenados a lastimarnos a nosotros y a los demás. Si erramos nuestros juicios, nuestra comunicación, hacemos sufrir tanto a nuestra pareja como a nosotros mismos y soportamos a la vez el embate de dolorosas revanchas. Esa clase de pensamientos retorcidos pueden ser desenredados si empleamos un orden más elevado de razonamiento. Muchas veces usamos ese pensamiento de poder superior o de orden superior cuando sorprendemos en nosotros un error y lo corregimos. Es lamentable que en relaciones estrechas en las que el pensamiento claro y la corrección de nuestros errores
son de particular importancia, fallamos sobre todo en reconocer y rectificar los juicios erróneos que nos formamos acerca de nuestra pareja. Además, aunque las parejas piensen que hablan el mismo lenguaje, lo que dicen y lo que sus compañeros oyen suelen ser cosas muy diferentes, de modo que los problemas que se originan en la comunicación conducen, para agravarlas después, a frustraciones y decepciones que aquejan a muchas parejas. Tomemos el caso siguiente. Ken y Marjorie, ambos ocupados en sus trabajos, él vendía seguros, ella era secretaria de una empresa de relaciones públicas. Decidieron pasar tiempo juntos. Un sábado, Marjorie le comunicó a Ken su plan de pasar la tarde haciendo compras. Ken, deseando estar cerca de Marjorie, decidió enseguida acompañarla. Marjorie, quien había pasado un día frustrante revisando los libros de una compañía grande y compleja, interpretó el hecho como una intrusión. Pensó, él nunca me deja hacer mis cosas. Sin embargo, no le dijo nada a Ken y se mantuvo silenciosa durante todo el trayecto de compras. Ken interpretó su silencio en el sentido de que no le importaba su compañía y se enojó con ella. Marjorie reaccionó ante el enojo y se retrajo aún más. Los hechos de la situación eran los siguientes. Marjorie quería pasar más tiempo con Ken, pero deseaba hacer las compras sola. No se lo comunicó a Ken. Interpretó mal la actitud de él como un atentado a su libertad. Ken entendió mal el retraimiento de Marjorie como una señal de que ella no disfrutaba de su compañía. Los malentendidos múltiples y reiterados como los que ocurrieron entre Marjorie y Ken, y el enojo mutuo resultante desgastan los cimientos de una relación. He observado varias veces que semejantes malentendidos se intensifican hasta llegar a un punto en que no hay retorno. Cabe señalar, sin embargo, que si los integrantes de la pareja se dan cuenta del malentendido antes de que este avance, puede atajar la tormenta. La terapia cognitiva está destinada a ayudar a las parejas a hacer precisamente eso, clarificar el pensamiento y la comunicación a fin de evitar desde el principio los malentendidos. Disolución de los lazos matrimoniales. La mayoría de las parejas saben que hay una continua crisis en el matrimonio, que entre el 40 y el 55% de los matrimonios tienen probabilidades de terminar en un divorcio a medida que se van cada vez más matrimonios desdichados y más rupturas de pareja que se preguntan si eso podría ocurrirles también a ellas. Los recién casados en la cúspide del amor y el romance no desean otra cosa sino un matrimonio feliz. Creen a menudo, por lo menos en los inicios, que su relación es diferente y que ese profundo amor y optimismo lo sostendrá. Tarde o temprano, empero, los problemas y conflictos que se acumulan en forma paulatina toman desprevenidas a muchas parejas. Estas se vuelven conscientes de los malestares y frustraciones y daños que producen sin saber a menudo dónde radica el problema. A medida que la resolución zozobra en una corriente reactiva de desilusiones, comunicación pobre y malentendidos, es posible que la pareja llegue a pensar que su matrimonio ha sido un error. La demanda de auxilio que suele oír un terapeuta en ninguna parte es más punzante que entre aquellos clientes que ven cómo empieza a disolverse su otrora feliz matrimonio. Incluso hay parejas casadas durante 30 o 40 años que se ven impulsadas a terminar el vínculo, pues lo consideran ahora como una serie interminable de errores y desgracias. Sorprende, en cierta manera, que tantos matrimonios fracasen. Consideremos las fuerzas que deberían mantener unida una pareja. Amar y ser amado están, por cierto, entre las experiencias más ricas que pueden tener las personas. Agreguemos a estas los otros productos colaterales de la relación: intimidad, compañerismo, aceptación, apoyo, por mencionar solo unos pocos. Tenemos a alguien que nos consuela cuando estamos afligidos, que nos alienta cuando estamos desanimados y que comparte nuestras emociones cuando ocurren esas cosas buenas. Y está por añadidura la gratificación sexual, que proporciona la naturaleza como aliciente especial para la pareja. Tampoco se puede subestimar la satisfacción de tener hijos y construir juntos una familia. Las esperanzas y el aliento de parte de los padres y otros parientes, así como las expectativas de la comunidad en cuanto a la estabilidad de la pareja, generan presiones desde afuera. Con todas esas fuerzas unidas actuando para reforzar la relación, ¿qué puede andar mal? Dejemos de lado los otros incentivos, porque no es bastante fuerte el amor para mantener unidas a las parejas. Es lamentable que actúen fuerzas centrífugas que tienden a hendir la relación, desilusiones desmoralizadoras, malentendidos, laberintos y torturantes comunicaciones malogradas. Pocas veces es bastante tenaz el amor para resistir a esas fuerzas divisorias y sus derivados, el resentimiento y la rabia. Se necesitan otros ingredientes en una buena relación para que el amor se fortifique en lugar de disolverse. La representación idealizada del matrimonio que ofrecen los medios de comunicación no prepara a las parejas para hacer frente a las decepciones, frustraciones y fricciones, a medida que los malentendidos y conflictos se combinan para encender el enojo y el resentimiento de la persona que antes había sido amante, aliado y compañero, es visto ahora como antagonista.
lo que se necesita para sostener una relación. Aunque el amor es un incentivo poderoso para que esposos y esposas se ayuden y apoyen, se hagan felices el uno y al otro y creen una familia, no constituye en sí mismo la esencia de la relación, pues no provee las cualidades y las aptitudes personales que son decisivas para sustentarla y hacerla crecer. Hay cualidades especiales como compromiso, sensibilidad, generosidad, consideración, lealtad, responsabilidad, confiabilidad, que son determinantes para una relación feliz. Los cónyuges deben cooperar, transigir y proceder con decisiones solidarias. Deben saber adaptarse, reconocer errores y perdonar. Tienen que ser tolerantes con los defectos, errores y rasgos particulares del otro. Si se cultivan esas virtudes durante cierto periodo, el matrimonio se desarrolla y madura. Las parejas suelen tener capacidad para tratar con gente que está fuera de su relación, pero pocas personas contraen una relación íntima con la comprensión básica o la técnica necesaria que les haga florecer. A menudo carecen de la habilidad que les permita tomar decisiones conjuntas o descifrar los mensajes del cónyuge. Cuando un grifo en la casa empieza a gotear, tienen las herramientas para detener la pérdida, pero cuando el amor empieza a drenar, no se les ocurre cómo restañar su flujo. Un matrimonio o una pareja que convive difiere de otras relaciones. Cuando una pareja, sea del mismo sexo o de sexos opuestos, está comprometida en una relación duradera. Cada uno de sus integrantes desarrolla ciertas expectativas con respecto al otro. La intensidad de la relación alimenta ciertos anhelos, largo tiempo latentes de amor, lealtad y apoyo incondicionales. Y las parejas se comprometen ya sea en forma expresa como en los votos de matrimonio, ya sea en forma directa mediante sus actos a satisfacer esas necesidades profundamente arraigadas. Todo lo que haga el cónyuge está dotado de significados que derivan de esos deseos y expectativas. Debido a las fuerzas de los sentimientos y las esperanzas, la profunda dependencia y los significados simbólicos decisivos, a veces arbitrarios, que atribuyen a los actos mutuos, los cónyuges son propensos a interpretarlos mal. Cuando ocurren los conflictos, a menudo por una mala comunicación, los cónyuges parecen estar más dispuestos a acusarse mutuamente que a pensar en el conflicto como en un problema que puede solucionarse. A medida que surgen las dificultades y proliferan las hostilidades y los malentendidos, los cónyuges pierden de vista aquellos aspectos positivos que su pareja les aporta y representa, es decir, alguien que los apoya, que realza sus experiencias, que comparte la construcción de una familia. En última instancia, llegan a dudar de la propia relación y pierden así la oportunidad de desenredar los nudos que deforman el mutuo entendimiento. Desenredo de los nudos. Cuando trabajé con mis estudiantes, psiquiatras, psicólogos y asistentes sociales en el Center for Cognitive Therapy de la Universidad de Pensilvania, descubrí que podríamos ayudar a esas parejas desavenidas si corregíamos sus interpretaciones erróneas, desatábamos los nudos que embrollaban su comunicación y afinábamos su capacidad de ver y oír con acierto las señales de sus compañeros. Además, descubrimos que podía serles de gran utilidad aprender esas cosas sobre la dinámica del matrimonio, cómo comprender la sensibilidad y las necesidades de los cónyuges, cómo hacer planes conjuntos y tomar decisiones compartidas, cómo disfrutar más el uno del otro. El mismo programa puede favorecer matrimonios que no estén en dificultades. Resultó tan eficaz en el caso de las parejas constituidas como en el de las que proyectaban casarse. En realidad, algunos de los éxitos más sorprendentes se lograron con parejas totalmente comprometidas, pero que deseaban obtener aún más de su relación. Como los enfoques cognitivos cundieron en la década pasada, una cantidad cada vez mayor de profesionales en todo el mundo empezó a usarlos. De la cuidadosa recopilación de los registros de las investigaciones realizadas en nuestro centro y en los centros de otras partes del mundo, se desprende que ese enfoque ha ayudado a una gran cantidad de parejas desavenidas. Entre los graduados de nuestro programa de instrucción de los doctores Norman Epstein, Jim Pretzer y Barbara Fleming fueron los más activos en la conducción de las investigaciones en su publicación sobre los aspectos cognitivos de los problemas matrimoniales y en la aplicación de las ideas al tratamiento. Los doctores Janice Abrams, David Burns, Frank Datilio, Stowe Husner, Susan Joseph, Chris Padesky y Craig Weiss son otros terapeutas cognitivos que han promovido los métodos del tratamiento clínico de la terapia matrimonial. En vista del éxito de la terapia cognitiva tal como lo emplean los psicoterapeutas y consejeros matrimoniales, llegó la hora de compartir nuestras apreciaciones con el público. El presente libro debe ser útil para las parejas de toda clase, sean compañeros de casa, de habitación, de cama o tanto del mismo sexo como de sexos opuestos. Las personas que tienen roces en sus relaciones pueden usar este libro para comprenderlas mejor y elaborar soluciones propias. Las parejas cuyos problemas requieren la asistencia de un profesional hallarán el libro útil como una preparación para esas consultas y es de esperar como un incentivo para obtener una ayuda ulterior. El material aquí contenido
demostró ser de utilidad para las parejas que ya reciben asesoramiento. El objetivo de este volumen no es describir una patología del matrimonio, sino definir la índole de las dificultades matrimoniales comunes de una manera precisa para aclarar sus causas primarias. Una vez expuestos los diferentes componentes de los problemas, podemos empezar a hablar acerca de cómo pueden solucionarse. Destaco los problemas al principio del libro porque es así como se presentan las dificultades más tarde. A medida que nos formemos una idea de los problemas, podemos empezar a resolverlos. El plan del libro: he ordenado los capítulos de la misma manera en que conduzco una serie de sesiones clínicas. Concreto primero los problemas y luego los resuelvo. Los primeros 9 capítulos tratan de los distintos tipos de problemas. Casi cada cónyuge de un matrimonio perturbado reconocerá en estos capítulos dificultades semejantes a las que se originaron en su propia relación. A veces el problema es evidente, hay más abajo la superficie de lo que se ve a simple vista respecto de lo que piensan y sienten las personas de manera en que actúan entre sí. En mi trabajo con los pacientes tuve que quitar a veces varias capas para llegar al meollo del asunto, y suele ocurrir que un problema envía raíces a otros campos, algunos ocultos a la vista. El método cognitivo lleva a las raíces de los problemas matrimoniales y procede a enfocar tanto los ocultos como los evidentes, antes que a resucitar traumas de la primera infancia, a fin de ayudar a los lectores a determinar la índole de sus problemas matrimoniales, incluido cuestionarios al final de varios capítulos o en el texto de los mismos. Los lectores pueden usar esos inventarios para concretar los problemas específicos con su pareja, tales como expectativas ilusorias, comunicación inadecuada, interpretaciones prejuiciosas. Cuando pasemos a los remedios, podrán revisar sus respuestas a los cuestionarios para ayudarse a identificar los problemas, con lo cual darán paso necesario para resolverlos. En mi práctica clínica, primero trato de comprender el problema de la pareja y analizo sus descripciones y las respuestas a esos cuestionarios. Puedo entonces preparar para cada pareja un perfil cognitivo que destapa el campo particular de la perturbación, así como hace un médico que intenta diagnosticar una enfermedad mediante un examen físico, análisis de laboratorio, radiografías. Uso toda la información a mi alcance para hacer un diagnóstico matrimonial. Los lectores pueden conseguir la misma secuencia: comprender e identificar primero la naturaleza específica de sus problemas matrimoniales y luego seleccionar la estrategia apropiada para tratarlos. Una vez obtenido el cuadro claro de las actitudes específicas contraproducentes de una pareja desavenida y las deformaciones en el pensamiento y la comunicación, les explico la índole de sus problemas. Hice lo mismo en este libro y dediqué los primeros 9 capítulos a cada uno de los problemas más comunes en el matrimonio. Primero, el poder del pensamiento negativo. Como las percepciones negativas pueden vencer los aspectos positivos de un matrimonio. Segundo, el viraje que se produce de la idealización a la desilusión, porque la imagen de un cónyuge pasa de ser todo bueno a todo malo. Tercero, el conflicto de las perspectivas del uno y del otro de maneras muy distintas. Cuarto, la imposición de las expectativas y reglas rígidas, como el establecer normas fijas que se llegan a la frustración y al enojo. Quinta, la perturbación en la comunicación, como las parejas dejan de oír lo que se dice y a menudo oyen las que no se han dicho. Sexto, los conflictos en la toma de decisiones importantes y el fracaso de la vida conyugal, como la predisposición personal y la incapacidad desbaratan su funcionamiento. Séptimo, el papel del pensamiento automático que procede al enojo y al comportamiento contraproducente, como el pensamiento negativo conduce a la provocación y a la rabia. Octavo, los trastornos del pensamiento y prejuicios están en el corazón del problema. ¿Cómo operan las distorsiones cognitivas? 9. La hostilidad que se separa a las parejas. En los capítulos 10 al 18 presento la variedad de enfoques en la terapia cognitiva que los cónyuges pueden amoldar de sus propias necesidades específicas para alcanzar las metas que se proponen en su relación. Los capítulos de la ayuda. Aquí nos vemos. Los capítulos de la ayuda comienzan con la cuestión de cómo pueden las parejas superar las resistencias y el desaliento que les impiden mejorar la relación. Es importante que las personas reconozcan que tienen opciones, que no son meras víctimas de una mala relación. Por más desesperante que esta parezca, pueden y deben hacerse responsables de ella. ¿De qué manera? Se verá en estos capítulos. Después encaro los valores fundamentales del matrimonio, como el compromiso, la lealtad y la confianza, y describo los métodos para neutralizar las fuerzas que miran esos cimientos. Es esencial reconstruir y reforzar los bloques del edificio que hacen sólida la relación. Capítulo 11. Luego prosigo y muestro cómo se pueden intensificar los aspectos amables y afectuosos de la relación y reducir los amargos y molestos. ¿Cuáles son las cosas que pueden hacer para demostrar a su pareja que siente interés por ella? Incluyo un cuestionario como guía para evaluar lo bien que usted y su cónyuge proceden al demostrar consideración, empatía y comprensión.
Presento ejemplos concretos de la manera en que se pueden corregir distorsiones del pensamiento y ajustarlo a la realidad. Después enfoco el modo de conversar de las parejas entre sí y pruebo que la conversación puede ser más una fuente de placer que un sufrimiento. Se expone cómo se pueden aclarar los desacuerdos en la preparación para las sesiones conjuntas de análisis que se explican en los capítulos. Después de haber eliminado las trabas que se producen en la conversación y haber atacado los problemas prácticos de la convivencia, usted está preparado para enfrentarse con las características y hábitos de su pareja que lo enfurecen. Finalmente, podrá aplicar ideas expuestas de los capítulos anteriores para resolver los problemas especiales como el estrés, las inhibiciones sexuales, la infidelidad y los conflictos que se originan en ambos cónyuges cuando ambos cónyuges trabajan. Supongo, por lo menos en un comienzo, un solo miembro de la pareja leerá este libro. Por consiguiente, me concreto en lo que él o ella pueden hacer de forma individual para ser ayudado y así, a su vez, ayudar al matrimonio. A menudo los cambios en uno de los integrantes puede producir cambios notables en el otro. A medida que se adquieren más conocimientos sobre las fuentes y las soluciones de los problemas conyugales, los cambios de uno pueden influir en un modo favorable en el comportamiento del otro. En resumen, en este libro se discute la forma en que los cónyuges pueden corregir sus esquemas autodestructivos y hábitos contraproducentes, mejorar la comunicación y ayudar a aclarar y modificar los problemas del compañero. Por fin se discute la manera en que ambos pueden trabajar en el conjunto para eliminar las fallas de comunicación y hacer que la relación sea más satisfactoria y agradable. Para evaluar su relación les será útil tener presente las metas que desea alcanzar en el matrimonio y la mejor manera de lograrlo. A modo de guía, he confeccionado una lista de lo que considero como objetivos de un matrimonio ideal. Primero, luche por lograr los sólidos cimientos de confianza, lealtad, respeto y seguridad. Su cónyuge es su pariente más próximo y tiene derecho a contar con usted como aliado, sostén y paladín declarado. Segundo, cultive el aspecto afectuoso, tierno de la relación, sensibilidad, consideración, comprensión y demostraciones de cariño y solicitud. Considérense mutuamente confidentes como compañeros y amigos. Tercero, afianza el compañerismo, desarrolla el sentido de colaboración, consideración y compromiso. Agudice sus aptitudes para la comunicación a fin de tomar con mayor facilidad decisiones en asuntos prácticos, como la división del trabajo, la preparación y realización del presupuesto familiar y la planificación de las actividades de los momentos de ocio. Es esencial para los cónyuges fijar el régimen al cuidado de la educación y la vida social de los hijos y alentar al espíritu de la colaboración. El matrimonio es al mismo tiempo una empresa, una institución educacional de crianza de niños y una unidad social. Es importante que esas funciones institucionales del matrimonio se cumplan con reciprocidad, justicia y sensatez. Como la mayor parte de los libros orientados a prestar ayuda a las personas en la solución de problemas y el presente volumen tiene una filosofía rectora. Las parejas pueden superar sus dificultades si reconocen en primer lugar que una gran parte de sus decepciones, frustraciones y enojos no arranca de una incompatibilidad básica, sino de malentendidos desdichados que provienen de comunicaciones equivocadas e interpretaciones prejuiciosas del comportamiento mutuo. El malentendido a menudo es un proceso activo que se origina cuando un cónyuge desarrolla una imagen distorsionada del otro. Esa distorsión hace, a su vez, que el cónyuge malinterprete lo que el otro hace o dice y le atribuya motivos indeseables. Los esposos simplemente no tienen el hábito de controlar sus interpretaciones o buscar con la claridad en las comunicaciones. Cada cónyuge debe asumir la plena responsabilidad de mejorar la relación. Debe comprender que tiene opciones y que puede y debe recurrir a todos los conocimientos e intuiciones a su alcance para hacer que él y su pareja sean más felices. Los cónyuges pueden ayudarse a sí mismos a ayudar a cada uno de ellos y a la relación, si adoptan una actitud de sin culpa ni reproche. Ese modo de abordar las cosas permitirá enfocar los problemas reales y resolverlos con más facilidad. Los actos de su pareja que usted atribuye a algún rasgo malévolo, como por ejemplo el egoísmo, el odio o la necesidad de controlarlo, se explican a menudo con más exactitud en función de motivos bien intencionados, aunque equivocados, como son la autoprotección, los intentos de prevenir el abandono. Aunque este libro está destinado a educar y dar las pautas de su conducta, su efecto en el matrimonio perturbado no será igual al que lograría un consejero que usara los mismos principios y métodos. Sin embargo, estoy convencido de que puede ayudar a muchas parejas que por lo común no necesitarían ni buscarían consejos. Después de leerlo, algunas parejas quedarán motivados para obtener una ayuda profesional o para combinar la lectura con el asesoramiento. Quienes lean esta obra quizá no consideren que su matrimonio perturbado, pero sospechen de que de algún modo podría ser más gratificante. Tal vez una pareja quiera recuperar el antiguo placer de sintonizar los pensamientos del otro, de hacer sugerencias espontáneas, de tomar decisiones sin reñir. Este libro ofrece
indicaciones para atravesar la maleza que impide resolver problemas conjuntos para desatar los nudos que frustran la comprensión mutua. Si comprenden mejor las causas de los enfrentamientos entre usted y su cónyuge, podrán enriquecer su relación. El poder del pensamiento negativo. Karen, una diseñadora de interiores, contó cómo había llegado un día a su casa emocionada e impaciente por comentar con su marido, Ted, algunas buenas noticias. Le acababan de adjudicar un contrato lucrativo para decorar las oficinas de un importante estudio de abogados, pero cuando empezó a contarle el éxito inesperado en su carrera, él pareció distante y desinteresado. Ella pensó, yo en verdad no le importo, solo está interesado en sí mismo. Su exaltación se evaporó y en lugar de celebrar con él, Karen se fue a otra habitación y se sirvió una copa de champán. Mientras tanto, Ted, que se sentía algo abatido ese día por un contratiempo en su trabajo, pensó, yo en verdad no le importo, ella solo está interesada en su profesión. Ese episodio destaca un modelo común que hemos observado en quienes tienen problemas matrimoniales cuando se frustran las grandes expectativas de los cónyuges. Estos son propensos a llegar a conclusiones negativas del estado de ánimo de su pareja y el estado del matrimonio. Al confiar en lo que equivale a una adivinación del pensamiento, el cónyuge desilusionado deriva en conclusiones condenatorias sobre la causa del disgusto. Ella actúa así porque es malintencionada, o él se comporta de ese modo porque está lleno de odio. Como consecuencia de esas explicaciones, puede recurrir el cónyuge ofendido al ataque de su pareja o se aleje de ella. Es muy probable que ésta a su vez se sienta injustamente castigada y se desquite contraatacando o retrayéndose, y así empieza el círculo vicioso del ataque y la revancha, que puede invadir otros campos de la relación. Reviste serio peligro interpretar los motivos de la pareja de ese modo, pues no podemos leer los pensamientos de las otras personas. Por ejemplo, lo que Karen no sabía era que Ted se sentía deprimido por un contratiempo en sus asuntos contables y estaba ansioso por discutirlo con ella. Karen no tenía forma de averiguarlo porque abandonó furiosa la habitación, supuso que él estaba demasiado preocupado consigo mismo para reparar en ella. Pero la retirada enfadada de Karen tenía de por sí muchos significados para Ted. Ella se escapaba de mí sin razón alguna, y otra vez, esto prueba que no le importa cómo me siento. Esas explicaciones se agregaron a la sensación y soledad de agravio de Ted. Por otra parte, Ted contribuyó a aumentar la desconexión de la relación al preocuparse de sus propios problemas. Además, en oportunidades anteriores, cuando Karen se emocionaba con una expectativa o una idea nueva, él se ponía a analizarla en lugar de sintonizar con su entusiasmo. Esa clase de malentendidos y lectura mutua del pensamiento es mucho más frecuente en las relaciones humanas de lo que pueden suponer las parejas. Antes de percatarse de que hay un malentendido en las parejas, el conflicto, atribuyen erróneamente el problema a la maldad o al egoísmo del compañero. Inconscientes de que interpretan mal a sus parejas, los cónyuges les atribuyen en forma equivocada motivaciones viles. Aunque muchas obras de divulgación han tratado la expresión de la cólera en las relaciones íntimas y la manera de hacerle frente, se prestó escasa atención a las ideas y comunicaciones desacertadas, que son tan a menudo responsables de la ira y del conflicto. La manera en que un cónyuge percibe e interpreta lo que el otro hace puede ser mucho más importante para determinar el bienestar matrimonial de los actos mismos. Para evitar esas ideas falsas, conviene entender cómo funciona la mente y cómo lo hace en forma defectuosa. Cuando nos frustramos o decepcionamos, nuestro sistema mental falible nos predispone a malinterpretar o exagerar el significado del comportamiento de la otra persona, a dar explicaciones negativas cuando estamos decepcionados y a proyectar una imagen negativa sobre los demás. Entonces actuamos de acuerdo con esas interpretaciones erradas y atacamos esa imagen muy negativa que hemos proyectado. Rara vez se nos ocurre en ese momento que nuestro juicio negativo podría estar equivocado y que atacamos una imagen distorsionada. Por ejemplo, cuando frustrada por el humor de Ted, Karen proyecta la imagen de una especie de hombre mecánico incapaz de expresar sentimientos hacia la otra persona. Al mismo tiempo, Ted ve a Karen como una de las furias, llena de odio y venganza. Cuando cualquiera de ellos decepciona al otro, esas imágenes extremas acaparan sus mentes y avivan su ira. El método cognitivo. Si usan algunos principios simples que forman parte de nuestra terapia cognitiva, las parejas pueden contrarrestar la tendencia a formarse juicios injustificados y proyectar imágenes distorsionadas el uno del otro. Esos principios pueden ayudar a cada cónyuge a llegar a conclusiones más precisas y razonables y a prevenir así el ciclo de malentendidos que conduce a los conflictos y hostilidades matrimoniales. La terapia cognitiva demostró que los cónyuges pueden aprender a ser más razonables el uno respecto al otro si adoptan una actitud más humilde, menos segura en cuanto a la exactitud de la lectura de los pensamientos y las conclusiones negativas resultantes, si controlan la precisión de dicha lectura y si consideran algunas explicaciones posibles de lo que hace su pareja.
Si Karen hubiera luchado contra la tendencia a representar a Ted como desinteresado y frío, lo hubiera interrogado sobre las causas de su preocupación, lo habría animado hasta un punto en que ambos estuvieran en condiciones de celebrar su éxito. Y si Ted hubiera molestado en averiguar que deseaba, Karen habría evitado formarse una imagen fría y antipática de su mujer, pero para hacerlo ambos deberían primero darse cuenta que sus conclusiones podían ser incorrectas y su cólera injustificada, cuando menos exagerada. Los principios cognitivos ayudaron a Karen y a Ted a alcanzar con el tiempo ese estado de autocomprensión. Son los siguientes. Nunca podemos en realidad conocer el estado de ánimo, las actitudes, los pensamientos y los sentimientos de los otros. Confiamos en señales a menudo ambiguas para que nos informen acerca de las actitudes y deseos de los demás. Usamos nuestro propio sistema de códigos, que puede ser defectuoso, para descifrar dichas señales. Al confiar en nuestro propio estado de ánimo, en un momento particular podemos equivocarnos en nuestro método de interpretar la conducta de los demás, es decir, en nuestra forma de descifrar. El grado en que creemos en nuestra exactitud para adivinar los motivos y las actitudes de otras personas no está en relación con la verdadera precisión de nuestra opinión. La terapia cognitiva que incorpora esos principios se concentra en el modo en que los integrantes de la pareja se comprenden el uno al otro y lo hacen mal o dejan de hacerlo, así como en el modo en que se comunican. El método cognitivo está previsto para remediar esas distorsiones y el déficit en el pensamiento y la comunicación. Sus estrategias y técnicas fundamentales se describen a detalle en el capítulo 13. La esencia de la terapia cognitiva matrimonial consiste en investigar con las parejas el conflicto, las expectativas irreales, las actitudes contraproducentes, las explicaciones negativas, injustificadas y las conclusiones ilógicas, mediante un acuerdo en el modo de extraer conclusiones con respecto al otro y al de conversar. La terapia cognitiva ayudó a las parejas a tratarse en una forma más razonable y menos hostil. Adivinación del pensamiento. Lois, una mujer joven, atractiva, que dirigía un elegante negocio de ropa, trató de explicarse a sí misma por qué Peter, su novio, estuvo silencioso al volver de una fiesta, bastante conversador por lo general. Peter vendía publicidad para un periódico local y es así como se conocieron. Cuando él se quedó callado, Lois pensó: Peter no dice nada, debe estar enojado conmigo. Al tratar de leer los pensamientos de Peter, Lois atribuyó su silencio a su enojo con ella. Su razonamiento sobre lo que ella creía que pensaba y sentía Peter, su adivinación del pensamiento, no acabó allí. Luis pensó entonces: debo de haber hecho algo que lo habrá ofendido. Al comprobar en su propia mente que Peter estaba enojado por algo que ella había hecho, se formuló la predicción: Peter seguirá enojado conmigo y a la larga romperá nuestra relación. Entonces se sintió triste por anticipado por quedarse sola por el resto de su vida. Pero Luis erraba la puntería. Quedó atrapada en una red de interferencias sobre causas invisibles y consecuencias insondables. Una mujer diferente en la situación de Luis podría haber pensado simplemente: es probable que a Peter se le pase esto en unos minutos. El mero hecho del silencio de Peter podría corresponder a cualquier aseveración. La adivinación del pensamiento puede generar predicciones inexactas que produzcan un trastorno innecesario a algo que revelaría un falso sentido de seguridad. Esas conclusiones erróneas pueden conducir a inconvenientes aún mayores. Si Luis obrara de acuerdo con su imaginación, se sabotearía a sí misma al retraerse e increpar a Peter, y con esa reacción lo dejaría perplejo, lo alejaría o provocaría su ira. En esa oportunidad, Luis interpretó mal la conducta de Peter, quien se hallaba ensimismado. Ella se puso de mal humor y no quiso responder cuando él por fin habló. Cuando ella dejó de contestar, él se enojó y empezó a criticarla. A su vez, Lois interpretó la crítica como una confirmación de lo imaginado por ella y se sintió aún peor. Pensó que lo temido había sucedido y que Peter estaba harto de ella. Esta clase de profecía, que por su propia índole tiende a cumplirse, es típica de las relaciones problemáticas. Al interpretar mal la conducta de su pareja, las personas contribuyen a atraer aquello que más desean evitar. Lo que se dice o se hace puede ser ambiguo o erróneo. Por lo tanto, no siempre es fácil juzgar a cuál es el sentir para con nosotros mismos o cuáles son las motivaciones. Así fue que Lois, por miedo al rechazo, estaba propensa a interpretar el silencio de Peter como una señal de enojo. Aunque resulte natural leer señales y buscar modelos para darse cuenta de lo que ocurre en la mente de otra persona, corremos el riesgo de elaborar explicaciones erróneas y extraer conclusiones equivocadas. El pensamiento invisible. Tomaré un episodio de mi propia vida. Mientras trato de explicar con la mayor seriedad mi teoría favorita a mi mujer, ella sonríe. De pronto me pregunto: ¿sonreirá porque le gusta lo que le dije o se burla de mí? ¿O está divertida porque piensa que mi teoría es ingenua?
Aun cuando tengo otros datos disponibles, como son los de nuestro pasado común, me quedo sin saber cómo interpretar lo que ella oculta detrás de esa sonrisa. Lo decisivo para mí no es lo que veo y oigo, la expresión de la cara y el tono de la voz, sino lo que será inaccesible para siempre a mis sentidos, es decir, el estado de su mente, las actitudes de las otras personas hacia nosotros, los sentimientos y los móviles que los animan con respecto a nosotros, no son tan reales como las palabras, gestos y expresiones cuando discuto sobre un trabajo con mi mujer. La realidad esencial, es decir, lo que realmente me importa, no es su conducta visible, no es lo que dice, sino su verdadera actitud referente a mis ideas y a mí. Cuando entramos en interacción con los demás, rara vez tenemos tiempo para meditar sobre los hechos, para deducir los pensamientos y sentimientos reales del otro. Puesto que los indicios son a menudo ambiguos, confiamos en observaciones fugaces de mensajes confusos, algunos de los cuales pueden haber sido ideados a propósito para engañarnos. No es sorprendente que nos equivoquemos a veces. Consideremos nuestro dilema, nuestro juicio sobre uno de los aspectos más importantes de la realidad, es decir, lo que siente la gente respecto a nosotros debe basarse, por lo común, en hechos que no son observables en forma directa. Dado que esos estados internos están fuera del alcance de nuestros sentidos, confiamos en nuestras suposiciones sobre lo que podemos observar. Los problemas se originan porque tendemos a creer, como lo hace Luis, tanto en nuestras inferencias, nuestra lectura del pensamiento ajeno, como en lo que observamos directamente. Desde luego, resulta decisivo distinguir las verdaderas causas de lo que hacen los demás, si debemos saber cuándo hemos de avanzar o retroceder, puesto que a esa comprensión es tan importante para nuestro sentido de seguridad y nuestras relaciones íntimas. Leemos constantemente el pensamiento como lo hicieron Canning y Ted y automáticamente consideramos las conjeturas como hechos. Si tenemos una relación de confianza con la otra persona, por ejemplo nuestra esposa, podemos verificar las suposiciones preguntándole qué siente ella en realidad. En el episodio que acabo de describir, las diversas conjeturas que pasaron por mi mente estaban todas equivocadas. Cuando las verifiqué con mi mujer, ella me informó acerca de la verdadera razón de la sonrisa. La explicación de mi teoría le recordó una experiencia divertida que tuvo hace tiempo, y fue ese recuerdo y no mi teoría la que le hizo sonreír. Cuando se apodera de nosotros un estado emocional, la vaguedad de lo que observamos nos puede desconcertar. Cuando estamos trastornados o emocionados, es probablemente que las interpretaciones de los pensamientos y sentimientos de otras personas de la realidad invisible se basen más en nuestros estados internos, nuestros miedos y expectativas, que en la evaluación razonable del otro ser. Es poco probable que busquemos razones posibles de lo que vemos y oímos. De ahí que nuestras conclusiones sean más inflexibles. En los problemas clínicos, tales como la depresión y la ansiedad, se destaca el modelo de juzgar al azar. En estos trastornos hay un cambio de la manera en que la gente elabora información, un cambio que conduce a una predisposición negativa para hacer observaciones. Además, hay tendencia a sacar conclusiones rápidas a base de jirones y fragmentos de pruebas. Por ejemplo, una esposa deprimida podría reaccionar a la mirada fatigada del marido con un pensamiento inmediato: está harto y cansado de mí. Un marido ansioso reacciona a la constante tardanza de su mujer a una cita con la reflexión: ¿podrá haberse matado en un accidente? En ningún caso se detienen a considerar las alternativas, la fatiga de él, la falta de puntualidad crónica de ella. Muy a menudo, nuestro modo de pensar la vida diaria es similar al que se descubre en trastornos emocionales como la depresión y la ansiedad. Llegamos a un juicio repentino basado en el leve hilo de una prueba o de ninguna. El modo de pensar de la gente se embrolla a menudo cuando ésta pasa de la interpretación específica a las generalizaciones. Por ejemplo, Luis pasó de la idea de que Peter estaba enojado con ella a la idea más amplia: Peter está siempre furioso conmigo. Luego cayó en una generalización aún más grave: siempre ofendo a la gente. Y se puso triste. Al llegar a ese momento, Luis se sintió tan paralizada por las ideas negativas que no estaba en condiciones de ver si podía haber otra explicación para el silencio de Peter. La generalización de Lois acerca de la misma no solo hizo sentirse peor, sino que le impidió averiguar si Peter estaba en realidad enojado con ella. Una persona menos sensible y más segura de sí misma se preguntaría en su situación: ¿está Peter realmente furioso conmigo justo ahora? Si está furioso, ¿qué debo hacer yo? Pero para Luis, ese razonamiento lógico se desvió por la apresurada generalización de que Peter estaba siempre enojado con ella y que ella siempre ofendía a la gente. Como esas ideas negativas desviaron su atención a la pregunta original: ¿por qué está callado?, ella saboteó la armonía de la relación. Otras generalizaciones pueden introducirse agravando el problema. Luis llegó a una conclusión ulterior: la razón por la cual ofendo siempre a la gente es porque no tengo personalidad. Esa clase de explicación suele adquirir el estado de hecho en el pensamiento de uno y convertirse en una base para llegar a deducciones y predicciones aún más desagradables. Por ejemplo, Luis pensó: entonces, puesto que no tengo personalidad, nunca me querrá nadie y siempre estaré sola.
En ese momento no solo corría el riesgo de alejar a su amigo, sino a deprimirse. Louise avanzó desde una observación objetiva del silencio de Peter hasta una visión negativa de sí misma. No tengo personalidad, y luego una visión sombría de su porvenir. Siempre estaré sola. Aunque las conclusiones erróneas se basan en señales borrosas, llegan a adquirir el pleno valor de una verdad, en particular cuando se trata de cuestiones decisivas para una relación, como lo son la aceptación o el rechazo. Lo que comienza como una inferencia se transforma en un hecho tan real como la observación original. En este momento será útil revisar el flujo de los pensamientos de Louise, en el que vemos el aumento progresivo de las ideas negativas que la lleva a sentirse sola y abandonada. ¿Por qué está callado? ¿Debe estar enojado conmigo? ¿Habré hecho algo para ofenderlo? ¿Seguirá enojado conmigo? Siempre está enojado conmigo, siempre ofendo a la gente, nunca nadie me querrá, siempre estaré sola. ¿Por qué interpretamos mal? Si pudiéramos evaluar todos los hechos en una situación dada antes de llegar a una conclusión, sería menos probable que cometiéramos esos errores. Sin embargo, rara vez tenemos el tiempo necesario para efectuar deducciones lógicas. Tenemos que confiar en una rápida interpretación de leer las señales como en el misterio de la sonrisa de mi mujer y el rompecabezas del silencio de Peter. Las señales son en realidad porciones de datos, una cadena de palabras, un gesto que traducimos en una información utilizable. Un periódico en lengua extranjera, por ejemplo, consta de líneas de símbolos impresos, pero esos símbolos carecen de significado a menos que sepamos leer en ese idioma. A fin de transformar lo que vemos en algo comprensible, debemos aplicar nuestro sistema de códigos. Si la impresión es incorrecta o nuestro sistema de códigos contiene errores, o si lo usamos bien por inexperiencia o cansancio, entonces tendremos como resultado una mala información y por supuesto una conclusión errónea. Desarrollamos nuestro sistema de códigos impersonal al principio de nuestra vida. Esto nos brinda los significados de las observaciones como en el tono de voz de una persona, su expresión facial o sus gestos, por el contexto de otras observaciones, y entretejemos los significados para llegar a una conclusión, ya que nos sentimos más seguros cuando creemos conocer los móviles y los sentimientos de las otras personas. Respecto a nosotros, confiamos en las conclusiones a las que podemos llegar más de los hechos que los justifican. La mayor ventaja de ese sistema de códigos es que proporciona explicaciones inmediatas. Su desventaja consiste en que puede estar equivocado. Podemos leer incorrectamente rechazo cuando nuestro compañero está distraído. Podemos suponer por error que hay enojo cuando nuestro cónyuge está tenso o ansioso. Lo más importante es que podemos atribuir por error mala voluntad a nuestra pareja si esta olvidó simplemente cumplir una promesa. Hasta parejas amantes bien intencionadas pueden llegar a pelear y a herirse mutuamente a causa de las malas interpretaciones. A veces el malentendido se basa solo en una comunicación imperfecta, como en el caso de Marjorie, quien no le informó a Ken que prefería ir sola de compras. En otras oportunidades el malentendido surge quizás en forma más grave, aunque las palabras o actos de un cónyuge contienen inconscientemente una amenaza para el otro. La causa de la riña no está, por lo tanto, en las palabras o actos per se, sino en el significado de la pareja que les asigna. Ese significado no está claro, desde luego, para la parte ofensora, quien cree a menudo que el cónyuge debería haber entendido mejor. Las señales constituyen una clase de signos que se emplean en la comunicación. Las emociones y los sentimientos, por ejemplo, nunca se comunican en forma directa, sino a través de medios como la palabra, el tono de voz y la expresión del rostro y las acciones. El contexto es, por cierto, decisivo para interpretar las señales. Una camarera que sirve café con tostadas señala una transacción de servicio. Un marido que le sirve café con tostadas a su mujer en la cama es señal de atención y afecto. Esas señales forman parte de la estructura de una relación estrecha, pero su importancia se suele pasar por alto en el matrimonio. Llevan una carga mucho mayor de significados de lo que podría desprenderse la lectura literal de una conducta específica. En el tema principal de la película Casablanca, el texto "A kiss is still a kiss, a sig is just a sig". Un beso sigue siendo un beso, un suspiro es solo un suspiro. Sirve para destacar el hecho de que un beso no es solo un beso. Las señales como estas son símbolos de amor y afecto cuando se esfuman en una relación íntima o funcionan en longitudes de ondas diferentes, como en el caso de Karen y Ted. Su ausencia adquiere un significado simbólico como un rechazo o una falta de interés. Los significados simbólicos pueden unir a las personas o separarlas. Una esposa me contó cuán hondamente emocionada se sentía durante el noviazgo cuando su novio la llevaba a restaurantes costosos y le enviaba flores, aunque ella se daba cuenta en su fuero interno de que esa atención no significaba por fuerza que él se preocupara por ella. El significado más profundo era tan fuerte que ese gesto la emocionaba mucho.
Pero después que estuvieron casados, ella empezó a reaccionar a los símbolos negativos. Siempre que él volvía tarde a casa sin llamarla antes, ella suponía que era por el desinterés, aun cuando mencionara la legítima falta de un teléfono. El significado simbólico de no llamar era tan fuerte que ella no podía modificarlo en su ánimo. Más aún, el hecho de que él prestara menos atención a agasajarla y enviarle flores también significaba que no se interesaba más por ella, puesto que las señales y símbolos no son cosas reales y tienen que ser traducidos. A veces el sistema de códigos es deficiente y el cónyuge no lee la señal. El marido no reconoce quizá que el retraimiento de su mujer es un pedido de ayuda. La mujer quizá no identifique el entusiasmo simulado de su marido como la máscara de una profunda decepción. Algunas personas están más predispuestas que otras a asignar significados simbólicos a ciertas situaciones específicas. Es más probable que los hombres, por ejemplo, consideren una conversación solo como un medio para transmitir hechos, mientras que las mujeres la encaren como un fin en sí mismo, como un símbolo de interés y amistad. A causa de esas diferencias en el significado simbólico de una comunicación debidas al sexo, pueden surgir malentendidos entre los integrantes de una pareja. En las relaciones estrechas, somos menos flexibles en el uso de nuestro sistema de códigos en situaciones impersonales. En realidad, cuanto más intensa sea la relación, tanto mayor será el malentendido. El matrimonio, más que cualquier otro vínculo íntimo, presenta oportunidades constantes para que se produzca una mala lectura de las señales. Errores en la lectura de las señales. Marjorie y Ken se conocieron cuando ambos eran estudiantes, vivieron el romance proverbial de un libro de cuentos. Él era un atleta destacado y ella la reina de un baile de gala. Se casaron después de un noviazgo galopeante. Él se hizo vendedor de seguros y ella secretaria de una gran empresa. Desde el comienzo del matrimonio hubo problemas. Elocuente, competente, supercalificada para su trabajo de secretaria, aunque carente de la confianza en sí misma que le permitiera buscar algo mejor. Marjorie deseaba más apoyo y amor nutriente de los que Ken estaba dispuesto o era capaz de darle. Por su parte, Ken, quien no tenía éxito en su carrera como el que había tenido en el atletismo en el colegio, dependía de los ingresos de ella para poder mantener su nivel de vida y que disfrutaba sus compañeros del colegio más afortunados. Después de 5 años de matrimonio, se produjo entre ellos un enfrentamiento típico. Al cabo de un día difícil en la oficina, Marjorie se quejó de sus condiciones laborales de Ken. Marjorie, estoy harta del trabajo. Realmente debería renunciar. Harry me trata mal, el jefe. Siempre me critica. Ken planea abandonarse su trabajo. Si ella renuncia, no nos podremos arreglar. Se siente ansioso. ¿Cómo puede hacerlo? No se preocupa por mí y los chicos. Se siente atropellado. Siempre haces cosas de forma impulsiva. Marjorie, no confía en mí. Deberías saber que yo no abandonaría el trabajo. Se siente herida. Solo trato de explicarte. Ken, es horrible. Debo detenerla para que no piense así. En voz alta. No quiero nunca más oír hablar de esto. Marjorie, yo no le importo, por eso me quiere escuchar y me grita. Se siente más herida y enojada. Se echa a llorar y corre al dormitorio. Ken, siempre procede así para hacerme sentir culpable. No te me escapes. Consideremos la importancia decisiva del significado de los cónyuges asignan a las palabras y a los actos del otro. Marjorie desea y espera empatía de Ken. Ella dice, en realidad sufro y deseo que me consueles, pero Ken traduce la queja de la señal de ella en una amenaza. De acuerdo con el sistema de códigos, cuando la gente se queja de algo, significa que adoptaría una acción por lo general precipitada, de modo que en el pensamiento automático de Ken, una queja acerca del significado trabajo significa renunciaré. Esos medios ocultos desencadenan a menudo reacciones hostiles. Ken lee el pensamiento de Marjorie en forma incorrecta, de ahí que no solo no responda al requerimiento de compasión, sino que incluso la condene. Marjorie percibe en esa actitud injusticia y aislamiento, y al sentirse herida llora y se retrae. Su reacción, que proviene de sentirse abandonada, es interpretada por Ken con criterio más negativo aún, como señal de manejo, como si ella tratara de hacerle sentir culpable. Por consiguiente, el intercambio colérico, la crítica y la retirada adquieren una realidad propia. Esa ilustración muestra varios aspectos del sistema de códigos. El significado de la comunicación, si bien de una claridad cristalina para el emisor, es a menudo confuso para el receptor. Decodificar el mensaje es, en el fondo, leer el pensamiento del emisor. Sin embargo, tenemos a menudo maneras peculiares de decodificar un mensaje, por lo tanto, nos equivocamos con frecuencia. Además, las señales pueden ser ambiguas, sujetas a interpretaciones diversas. Asimismo, leemos a veces significados ocultos donde no los hay. Una vez que se asigna el significado a un suceso, es probable que se acepte como válido. Confirmar su exactitud si Ken hubiera verificado su interpretación inicial y le hubiera formulado a Marjorie una pregunta, por ejemplo, ¿piensas renunciar? Habría corregido su idea falsa al principio. Si Marjorie no hubiera despistado por el significado que le asignó a su crítica, él no confía en mí.
podría haber hecho un intento más sólido para corregir un error. Además, después de producirse la secuencia ataque y retirada, el significado de cada cónyuge atribuye a las acciones hostiles del otro, frustran la aclaración del malentendido inicial. Las parejas deberían de verificar su lectura del pensamiento y formular preguntas directas o efectuar más observaciones de los actos del compañero. Se darían cuenta entonces de que sus adivinaciones son incorrectas. Si pueden refutar las interpretaciones basadas en dicha adivinación, tendrán una nueva oportunidad, es decir, podrán corregir el sistema de códigos para comprender al cónyuge, volver a programar su computadora, por así decirlo. Esa técnica les ayudará a ser más exactos para saber lo que en realidad piensa y siente su pareja, de modo que la relación sea más armoniosa. La terapia cognitiva enriquece el reconocimiento que tienen las personas sobre la manera en que llegan a esas conclusiones y eso les anima a pensar en otras explicaciones posibles. Esta clase de terapia investiga los signos y símbolos que son objetos típicos de una mala interpretación y ayuda a extraer las conclusiones más precisas, con un gran beneficio para parejas como Luis y Peter. Veremos en capítulos posteriores cuáles fueron los principios específicos que usaron para ayudar a Karen y a Ted, así como Ken y Marjorie, los símbolos y el significado. En las relaciones íntimas, cierta clase de situaciones tienen un significado de una fuerza particular. Esos significados no se basan en un suceso real, sino que derivan en importantes conjeturas de un cónyuge puede hacer acerca de los actos del otro. Cuando se vierte el sistema de códigos de una persona en palabras, se descubre que consiste en una mezcolanza de creencias, suposiciones, reglas, preconceptos y fórmulas. Como lo dejó ver en la terapia, las conjeturas subyacentes de Ken eran: si Marjorie se queja, cometerá alguna acción compulsiva y le gusta manejarme con el llanto. Las suposiciones de Marjorie eran: si Ken está enojado, quiere decir que no me ama. Si comprende mal mis motivaciones, no podemos comunicarnos. Las verdaderas interpretaciones de los sucesos están modeladas por esas creencias. Si Marjorie cree que una voz fuerte significa rechazo, entonces solo puede experimentar rechazo cuando Ken alza la voz. Si piensa que la ira y el rechazo conducen al abandono, entonces se siente desolada, completamente sola, cuando Ken le grita o le entiende mal. Cuando un suceso evoca en forma constante significados muy personalizados, se convierte en un símbolo. Cuando una persona asigna un significado simbólico, amor, rechazo, libertad, a un suceso, su reacción puede ser exagerada, distorsionar una situación y llevar a significados múltiples. Lois, por ejemplo, percibió el silencio de Peter como símbolo de rechazo. Su interpretación simbólica tuvo un efecto ondulante, pues se acusó a sí misma por el supuesto rechazo y proyectó una cadena poco grata de sucesos en el futuro. Si bien hay miríadas de símbolos que se pueden aplicar a la vida conyugal, hay dos clases principales de sucesos simbólicos que se desencadenan reacciones exageradas. El primer grupo gira alrededor del tema de interés o desinterés del otro. En el polo positivo están los símbolos del afecto y el amor y consideración. En el negativo, los de rechazo, desconsideración y la falta de comprensión. Los malentendidos específicos de Karen y Ted, Marjorie y Ken y Luis y Peter giraban alrededor de esos símbolos negativos. El segundo grupo de sucesos simbólicos en un matrimonio atañe al tema del orgullo. Los símbolos positivos se concentran en el tema del respeto, mientras que los negativos implican falta de respeto y aún desprecio. Los cónyuges que se sienten amados y aceptados pueden ser con todo sensibles en extremo a cualquier mensaje que sugiera ya que se los minimiza o menosprecia. Veremos más adelante cómo la igualdad se transformó en un asunto importante en la relación entre Ken y Marjorie. En el diálogo siguiente, el significado simbólico es: tú me subestimas. Ken: he decidido que necesitamos comprar una caldera nueva. Marjorie, perpleja: ¿por qué no me consultó primero antes de decidir? ¿Por qué necesitamos una caldera nueva? Ken: ella no respeta mucho mi juicio. La adquirimos porque la necesitamos. Marjorie: está fastidiada conmigo por preguntarle. No piensa que yo pueda tener una opinión. Se siente herida. Sigo sin comprender por qué necesitamos una caldera nueva. Ken: nunca confías en mi juicio para nada. A causa de los significados simbólicos que captan las observaciones del otro, Marjorie y Ken se sienten mutuamente agraviados. Si sus palabras no hubieran desencadenado esos significados simbólicos, se podría haber interpretado los enunciados iniciales en su valor literal o se podría haber corregido enseguida cualquier interpretación negativa. Sin embargo, como atribuyeron a la situación más importancia de lo deseado, ambos reaccionaron demasiado y ninguno trató de verificar sus interpretaciones. Cada uno estaba demasiado atrapado por la ofensa y el enojo. A fin de comprender su hipersensibilidad y reacciones excesivas, las parejas deben darse cuenta de los significados simbólicos de los sucesos específicos que producen las reacciones negativas exageradas. Marjorie y Ken podían haber prevenido esas reacciones, pero tendrían que haberlas detenido en el momento en que ocurrían y haber corregido luego sus interpretaciones y conclusiones.
erróneas, como se explica en los capítulos 8 y 13, pero Ken estaba demasiado disgustado para admitir la pregunta de Marjorie: ¿por qué necesitamos una caldera nueva? Era razonable responder a ella como tal. La reacción encadena la lectura del pensamiento que asigna significados simbólicos y los malentendidos había empezado. Prejuicios. Algunos de los malentendidos que acosan los matrimonios tienen sus raíces en el modo rígido de pensar que sirve de base de toda clase de prejuicios. Las expectativas, observaciones y conclusiones preconcebidas que forman parte de un prejuicio reflejan una estructura mental conocida técnicamente como tendencia cognitiva negativa. Cuando, por ejemplo, un marido enmarca a su mujer dentro de esa tendencia, interpretará casi todo lo que ella dice de un modo negativo. El prejuicio puede torcer no solo nuestras interpretaciones de los demás, sino también de nosotros. Existe una forma de prejuicio en aquellos cuya autoestima es pobre. En ese caso, el objeto de prejuicio son ellos mismos más que los otros. Esas personas están muy preocupadas por lo que significan sus interacciones con los demás, en especial por los que estos puedan pensar de ellas, pero como su autoestima es baja, tienden a aplicar sus preconceptos y formarse interpretaciones negativas injustificadas de las opiniones de los demás tienen de ellas. Un caso típico es Lois. Antes de que se alterara tanto por el silencio de su novio, había tenido con él muchas discusiones animadas. Por la única vez que Peter, que se quedó callado, borró para ella todas esas experiencias claramente positivas. Ella se decía: cuando alguien se queda callado es señal de que no me quiere. Una vez activada esa conjetura, llegó a dominar la visión que tenía de Lois, de sí misma y de Peter. Nunca se le ocurrió que su conjetura pudiera no aplicarse a Peter. Lois provenía de una familia en la que el tratamiento del silencio se empleaba con frecuencia para castigar a un ofensor. El prejuicio de las personas que se estiman poco dirigen contra sí mismas incluye una trama de actitudes negativas. Los pensamientos de Lois acerca de Peter se caracterizan las reacciones de ella a una variedad de escaramuzas. Las conjeturas básicas de Lois podrían articularse de la siguiente manera: si alguien no me quiere ahora, nunca me querrá. Si esa persona no me quiere, luego no soy digna de ser querida. Y si no soy digna de ser querida, siempre estaré sola y seré desdichada. Sus suposiciones la predisponían a interpretar el silencio de Peter como señal de rechazo que terminaría con la relación. Aunque se podría probar que cada una de las conjeturas de Lois era infundada, estas ejercían en su pensamiento una fuerza poderosa. Después de que ocurriera el episodio con Peter, las conjeturas moldearon las interpretaciones de Lois acerca de su relación. Uno de los aciertos de la terapia cognitiva consiste en exponer esas conjeturas, determinar si tienen una base real y modificarlas de acuerdo con esto. Podemos ver con más claridad lo que sirve de base a los problemas que afectan a relaciones comprometidas. Si observamos las versiones exageradas de esas maneras de pensar en las personas que sufren de trastornos psíquicos, tales como la depresión, la ansiedad y la hipocondria, su sistema de codificar sucesos particulares está predispuesto de un modo uniforme. Las personas pesimistas, por ejemplo, tienden a interpretar los sucesos ambiguos de un modo que los muestra bajo una luz poco favorable. Una ama de casa, al ver que sus chicos están peleando, llega a la conclusión: soy un fracaso como madre. Por otra parte, una persona ansiosa ve peligro en situaciones inocuas. Un marido ansioso cree cuya mujer se demora en llegar a una cita, piensa: la asaltaron. El hipocondriaco interpreta las sensaciones normales del cuerpo como señales de una grave enfermedad. Unos leves mareos significan para él un tumor cerebral, una indisposición estomacal, un inminente ataque al corazón y un dolor de espalda, una enfermedad de los riñones. Estas personas difieren de las normales en que atribuyen mucha mayor importancia a sus conclusiones y se aferran a ellas tenazmente. Están mucho más predispuestas a reconocer esquemas que concuerden con sus propios preconceptos y a ignorar la información que no satisfaga esos esquemas. Aunque parezca paradójico, permanecen empantanados en su modo de pensar aun cuando éste les produzca un gran dolor. Esa rigidez cognitiva se acentúa en muchas personas cuando se encuentran bajo estrés. Podemos aprender muchísimo de esos trastornos psíquicos porque vemos la misma clase de pensamientos en las relaciones desavenidas cuando el prejuicio está orientado hacia el compañero. Las investigaciones han demostrado que las parejas de matrimonios desavenidos pueden ser razonablemente objetivas con respecto a las motivaciones que atribuyen a otras parejas, pero en las mismas situaciones atribuyen erróneamente móviles negativos a sus propios cónyuges. Las parejas desavenidas reaccionan entre sí como si tuvieran ellas mismas un trastorno psíquico. En sus pensamientos acerca del cónyuge aparece la suspicacia como la que se observa en la gente afectada con ansiedad y depresión. Según ellos, sus creencias son reales, sus mentes están abiertas, en realidad tienen la mente cerrada y una visión cerrada en lo que al compañero se refiere. Los cónyuges hostiles, por ejemplo, no se dan cuenta de que su visión del compañero puede estar distorsionada por el estado de ánimo y las ideas
que los dominan. Cuando alguien trata de corregir esas distorsiones, en particular el cónyuge puede chocar con un muro de hostilidad. A una persona enojada no le gusta que la contradigan en su visión de la realidad y considerará que el otro no solo está equivocado, sino que intenta manejarla y aún engañarla. Cuando los cónyuges hostiles intentan adivinar un estado invisible, como por ejemplo las emociones, los pensamientos y las motivaciones del compañero, están tan convencidos de sus conclusiones como si pudieran ver directamente en la mente de su pareja. Las creencias para ellos no son una mera conclusión, sino la realidad. Para corregir esas conclusiones hace falta aplicar una serie de estrategias que se explican en el capítulo 17. Por otra parte, durante el apasionamiento del noviazgo y de los primeros años de la vida conyugal, las parejas muestran una predisposición positiva. Casi todo lo que dice o hace el cónyuge se interpreta bajo la luz positiva. Ni él ni ella pueden hacer algo mal, pero si ocurren dificultades en el matrimonio, los reiterados desengaños y discusiones y frustraciones llevan a un cambio en la actitud mental. Alterados, los cónyuges pasan de una predisposición positiva a una negativa. Entonces, lo que hace cualquiera de los dos se interpreta en un aspecto negativo. Ni él ni ella hacen nada bien. Nuestras observaciones ocasionales. El poder del pensamiento negativo se demuestra en nuestras observaciones ocasionales. ¿Cuántas veces hemos oído a un cónyuge quejarse? Pasamos un día maravilloso juntos y luego sucede una pequeña estupidez y se estropea todo. En una serie de estudios de investigación se muestra que el poder de lo negativo, lo que más distingue a los matrimonios desavenidos de los satisfactorios, no es tanto la ausencia de experiencias agradables, sino la gran cantidad de experiencias desagradables a las que se interpretan como tales. Las mejoras de las que experimentan las parejas al ser asesoradas vienen acompañadas más por una reducción de encuentros desagradables que por un aumento de los sucesos agradables. La felicidad parece venir en forma más natural cuando las experiencias e interpretaciones negativas disminuyen, del mismo modo que una terapia cognitiva puede ayudar a los pacientes que sufren de ansiedad clínica o depresión a comprender su forma errónea de pensar. Los mismos principios pueden contrarrestar sus malentendidos y prejuicios en matrimonios desavenidos como los que se han descrito en este capítulo. Pero primero importa comprender las bases de esos problemas del pensamiento y aprender a identificarlos. Luego las parejas pueden examinar sus interpretaciones y sus mutuas opiniones y corregirlas conforme a eso, antes de permitir que los pensamientos negativos estropeen su felicidad. Bien, hasta aquí me voy a quedar, ya que ando un poco cansado ya. Pero si le avanzamos mucho, me parece que estoy por aquí, en la página 47. A ver si a veces 47. No sé si faltaba algo. Pues ahí me quedo, ya vamos, nos quedamos en la 47. Pues bien, yo les recuerdo, yo soy Psicomar Susano y estamos en la lectura del libro que se denomina Con el amor no basta, de Beck Aaron. Así es que nos vemos en la siguiente y recuerden la repetición, revisarla en la página de Psicomar Susano en YouTube. Nos vemos, cuídense.